Andino y representante de Fuerza Popular en este organismo, don Mario Zúñiga Martínez, quien ha venido a nuestros estudios para conversar justamente con él sobre la situación de nuestros connacionales en Venezuela. Se calculan que hay unos 180.000 en Venezuela, más o menos, ¿no? La cifra que están entregando peruanos que trabajan o viven en Venezuela. ¿Cómo está, señor congresista Mario Zúñiga Martínez? ¿Cómo está? Alberto, buenos días. ¿Usted es congresista o parlamentario? Parlamentario andino. Alberto. Correcto, para rectificar mejor. Parlamentario andino. Buenos días. Le hacía la pregunta para iniciar este diálogo. ¿Cuántos peruanos tenemos allá en...? Bueno, don Alberto, usted, según datos de la RENIEC, tenemos más o menos 31.000, perdón, no, 89.000. 89.000. No son 130, son 80. Bueno, los datos de la RENIEC. De los que están registrados en el consulado, sí, digamos. Así es, 89.000. Y de acuerdo a la... con DNI están con 31.000. Rectifico, el Instituto Nacional de Estadística señala 89.000 y la RENIEC 31.000. Esas son las cifras, en todo caso, DNI. Oficiales. Ahora bien, ¿cuál es la situación de estos compatriotas en este país llanero? Bueno, la situación es harto conocida, sin pretender exagerar ni mucho menos, pero estamos frente al quiebre del sistema democrático y eso evidentemente genera convulsión y conculca las libertades. Por tanto, aparte de la situación política, social, hay un problema económico y eso es transversal, de manera que quienes más sufren son los foráneos. En este caso, hablamos por nuestros compatriotas y es un número importante que viajaron en tiempos buenos cuando Venezuela ofrecía trabajo, en fin, pero hoy en día Venezuela económicamente está quebrado. Si vemos dos indicadores, por ejemplo, las exportaciones de Venezuela son explicadas casi un 90% por el petróleo. El petróleo ha caído a niveles históricos, que inclusive llegó hasta $27, de 140 y pico, casi 150 hace 6 años. Está en niveles ahora de 37, 40. Aún así, es un gran problema para Venezuela porque su punto de equilibrio en costos está aproximadamente en $55, lo que significa que el corto, mediano y largo plazo, el país tiene un problema estructural y esto da para mucho más. Por eso es la urgencia de preocuparnos por nuestros compatriotas y plantear cosas muy concretas. Hay una ley, la ley del migrante, es decir, la ley de reinserción económica, social del migrante retornado. Es la ley 30.001. Esta ley concretamente tiene dos aspectos importantes. El primero señala las condiciones las condiciones o requisitos para que retornen nuestros compatriotas y luego hay otro aspecto, es los beneficios tributarios. Es importante ello y voy a señalar la fecha, el 14 de marzo del año 2013 se da esta ley y su reglamento el mismo año en agosto. Por tanto, en su artículo 3, esta ley dice que tiene vigencia de 3 años en cuanto a los beneficios tributarios. Técnicamente ya no tiene funcionalidad en ese aspecto. Por tanto, lo que pedimos puntualmente es la extensión de esos beneficios, ¿verdad? Pedimos además medidas inmediatas, por ejemplo, considerar la posibilidad de enviar aviones de la Fuerza Aérea para repatriar a los ciudadanos, y estos aviones no irían naturalmente vacíos, tendrían que llevar medicinas y alimentos, que es lo que necesitan nuestros conciudadanos, además todos nos van a venir, de modo que hay que dejar ello. Segundo, la exoneración de la tarjeta migratoria, ya que es algo importante porque la tarjeta migratoria exige una permanencia de 4 años, ¿no? O 2 cuando han sido obligados a retornar por su situación migratoria. Y eso no es práctico en este momento. Y bueno, nosotros ya hemos avanzado con conversaciones con el ministro, por ejemplo, el embajador del Perú en Venezuela, don Mario Juvenal López. Y nos ha confirmado la álgida crisis y la grave situación de nuestros compatriotas. Me preocupa mucho que el gobierno de alguna manera no tome una acción inmediata o no haya una explicación formal y oficial. Y yo saludo que nuestro presidente
haya tomado una iniciativa, hay que reconocer, y eso es muy bueno. Sobre todo invocar la Carta Democrática Interamericana y aplicar el artículo 20, que eventualmente sanciona la exclusión de Venezuela de pertenecer a la Organización de Estados Americanos. Es un gran avance. También hemos tenido conversaciones con hoy día vamos a conversar con el vicecanciller, precisamente para coordinar y ver qué acciones está tomando el gobierno para poder apoyar. No se trata de solamente criticar, sino apoyar con propuestas y coadyuvar al... Parlamentario, repatriar es un proceso bien complicado, ¿eh? O sea, varias veces hemos escuchado iniciativas, ¿no? En el Congreso se pueden alentar el retorno de muchos peruanos, si es que tuviéramos las condiciones, pues, para poder, los que han hecho su vida, por ejemplo, en otros países, retornar al Perú, salvo que la cosa sea pues ya insostenible, pero no es fácil. Por ejemplo, venir al Perú a buscar trabajo después de haber vivido 20 años en Chile o en Venezuela o en Argentina, eso tiene sus implicancias. Mucha gente tiene familia, que estudia, que está allá, que trabaja, qué sé yo. Entonces, repatriarlos, no sé, tal vez repatriar capitales sea mucho más sencillo que repatriar ciudadanos. Tiene usted razón, don Alberto, yo coincido con usted, pero si nos fijamos en la ley 30.001, expresa puntualmente algunos aspectos. Número uno, que los migrantes tienen exoneración tributaria de bienes de capital, por ejemplo, hasta por un monto de $150.000, traer sus enseres hasta por $30.000, un vehículo hasta por $30.000. Eso ya es un monto significativo. De hecho, vendrían acá con algunos activos para poder seguir una vida económica y social, una reinserción social correcta. La idea es de que ahora mismo esta ley hay que reformarla, y el Ejecutivo tendría que hacer una proposición legislativa con carácter de urgencia para extender los beneficios de esta norma. ¿Beneficios tributarios? Beneficios tributarios, porque en realidad eso facilitaría mucho la reinserción social y económica. Ahora, seguramente ha tenido oportunidad de conocer la situación particular de algunos compatriotas, porque yo no creo de estos 31.000 todos estén en la necesidad de retornar al país, pero sí debe haber algunos que quieren volver realmente. Dice usted muy bien, señor Sotomayor. En realidad, yo puedo hablar por aquellos que sí han acudido a nosotros mediante las redes sociales y nos han explicado la gravísima situación urgente. Es decir, no solamente no tienen alimentos sino medicinas. Hay gente que está con graves problemas de salud, como en todo el mundo hay gente, pero no pueden conseguir siquiera lo elemental. Hay gente con diabetes y demás. Y si no hay para los alimentos, menos para las medicinas. Ya vemos cómo los ciudadanos han pasado en forma masiva a Colombia, cuando de alguna manera se abrió la frontera por momentos, ¿no? Entonces, sí, hay centenares de personas vía Facebook que nos envían sus preocupaciones, nos hacen notar, su preocupación, y nos envían sus necesidades. Yo creo que, como dice don Alberto, es un poco complicado hacer la repatriación, pero estamos pues nosotros para liberar estas complicaciones. De eso se trata. ¿Habría otra forma de apoyar también a nuestros compatriotas directamente en Venezuela? Sí, yo creo que sí. Como se dijo hace un momento, el problema no solamente es social, político, es económico. Esto tiende a muchos meses, quién sabe, años. De manera que hay que verlo en esa perspectiva y tomar acciones de acuerdo a esa visión. Ahora, si hay necesidades urgentes, por ejemplo, peruanos que tengan que recibir medicinas, ¿no? Eventualmente se puede hacer pues una ayuda humanitaria, ¿no?, al gobierno peruano, tratar de enviarles ayuda, por si escasean alimentos. Eso se podría hacer, no creo que sea, digamos, una gran inversión, debe ser una ayuda, digamos, del Estado peruano a sus propios connacionales, ¿no? O sea, no se trata de... Porque a veces ayudamos a quienes sufren desastres naturales, ¿no?, y vamos inmediatamente a auxiliarlos, como hermandad latinoamericana, si usted quiere. Pero en este caso, si hay peruanos que están pasándola mal en Venezuela, lo menos que haría como iniciativa de ustedes sería, bueno, si no pueden repatriarse rápidamente, por lo menos la ayuda tiene que ser el auxilio inmediato, ¿no? Comparto plenamente, ¿no?, lo que eso usted podría señala. ser Eso es una de las propuestas, claro, y también va en consonancia con la línea del gobierno. Porque los 30 y tantos, 80.000, como usted dice, una cantidad de que debe estar, ¿no?, el tratamiento médico, qué sé yo. Es, ¿no?, correctísimo lo que usted, Uh-huh. dice, don Alberto, porque esa es una medida inmediata y además no es difícil, digamos,
activar los mecanismos y materializar ese hecho. Además, eso pasaría por una inscripción, una apertura de un padrón en los consulados o delegaciones consulares. Para los que no lo han hecho, que lo hagan ahora. Así es, para poder ordenar este tipo de ayuda y la reciban. Eso me lleva, no sé si Lucho también tiene la misma preocupación, esta sugerencia de incrementar a 5 parlamentarios, ¿no? Andinos en el Parlamento Nacional, mejor dicho, 5 que representen a los peruanos en el exterior. Escuché a Mauricio Mulder decir, no, pues, si para eso está el Parlamento Andino, para eso están los representantes del Parlamento Andino, que ¿para qué crear más miembros, ¿no?, del Congreso? Sí, pues. Si están ustedes. ¿Comparte esa idea o no? Bueno, absolutamente. Yo felicito que don Mauricio tenga ahora ese talante respecto al Parlamento Andino, porque él tuvo expresiones poco felices respecto a nuestro organismo, cosa que me llamó la atención de un hombre inteligente y además con democrático, por decirlo de algún modo, ¿no? Felicito yo y comparto, porque es una de las propuestas que alcancé también. ¿Para qué incrementar un número 5 si tenemos 5 parlamentarios andinos, que además está dentro de sus funciones? Se puede extender, digamos, las funciones o prerrogativas de estos hombres elegidos en distrito único como somos, a nivel nacional, y representamos a la nación. De manera que me alegra escucharlo hoy día. Yo no sabía, y me alegra escuchar esto. Por tanto, el Parlamento Andino, además, digamos, ha sido duramente criticado, y precisamente porque, creo yo, no solamente por la producción relativamente modesta que ha habido en cuanto a trabajo, sino por la escasísima difusión que hoy día ustedes están contribuyendo grandemente a que se conozca, digamos, las preocupaciones de quienes somos parlamentarios andinos. Y me permito además, don Alberto, don Lucho, en este momento expresar una propuesta que hemos hecho en mi despacho, y se trata de una modificatoria, de una proposición de ley de modificatoria constitucional del artículo 107 de la Constitución Política del Estado, en el sentido de que se nos dé prerrogativas legislativas. No las tenemos, y eso es un vacío que hay que cubrir, porque lo tiene el presidente naturalmente, los congresistas, instituciones del Estado, colegios profesionales, hasta personas organizadas, y no el parlamentario andino. Vemos la necesidad, como se puede notar ahora, de que estamos constreñidos, amarrados, de alguna manera, y no, con las manos amarradas, y eso no está bien. Somos personas tan calificadas como cualquier otro congresista. No voy a hablar de mí, pero puedo hablar de mis compañeros o colegas. Son profesionales con grado de doctorado, magíster, profesionales y académicos. Entonces es un desperdicio de recursos. El Estado nos paga tan igual que un congresista, y es un desperdicio de recursos. Pues no me parece bien. Muy bien. Ahora, el tema de los compatriotas en Venezuela, de repente podría haber un planteamiento respecto a aquellas personas que están con la salud deteriorada. En ese caso sí podría funcionar perfectamente la posibilidad de repatriación a nuestro país para atenderlos. La salud requebrajada es lo principal, ¿no? Correcto, Lucho. De repente hay nuestros aviones que tenemos, que los han comprado precisamente en la administración pasada. Esa es una precisión más exacta que usted hace. Está muy bien, así es. Empecemos por ahí, por las urgencias, prioricemos, ¿no? Hay muchas necesidades, pero hagamos prioridad. Los enfermos no esperan. Entonces podemos empezar con ello casi de inmediato. Eso no cuesta mucho. Cuando hay crisis, entonces tenemos que dejar de lado los temas burocráticos y estar por encima de ellos. Es el momento. Yo creo que hay que actuar. Ahora, y eso no demandaría mayor problema, ¿no? Yo no creo, porque ¿quién se podría oponer en espíritu a digamos, actuar en pro de favorecer a personas en situación de, digamos, de calamitosa o desmejorada? Ya, ahora, para resumir en la actividad del Parlamento Andino, ¿cuál es la agenda que tiene el Parlamento Andino? Yo me imagino que es una agenda básicamente política de integración, ¿no? De preocuparse por los pueblos que precisamente forman este Parlamento. Pero ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Qué bueno que me lo pregunte, don Alberto. El Parlamento Andino es un organismo supranacional que forma parte del sistema de integración andino.
donde está inclusive la Corporación Andina de Fomento, hoy llamado Banco de Desarrollo de Latinoamérica, donde hay una serie de instituciones, ¿no? El principal en este caso es el Parlamento Andino, porque tiene un control político del proceso de integración. Lo integran 5 países, que es Chile, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. ¿Chile es miembro activo? Se ha adherido, se retiró el año 75, cuando ingresa Pinochet, y ahora se ha reintegrado el año pasado. De manera que el Parlamento Andino tiene una función normativa, sus decisiones no son vinculantes, son propuestas, decisiones, recomendaciones. Es algo que claro, vamos a tener que ir mejorando, ir progresando, pero hay que entender que... Usted plantea que también deberían tener las facultades legislativas. En el caso peruano, sí, nosotros tenemos, yo creo que es necesario que tengamos los parlamentarios andinos en nuestro país, iniciativas legislativas, en materias que son de nuestra competencia, por ejemplo, relaciones exteriores, economía, educación, ¿no? Sin embargo, decía que nuestras decisiones no son de carácter vinculante y tampoco estamos pidiendo que lo sean. Esto es un proceso. Digamos que la Comunidad Económica Europea alcanzó aquello, pero han llegado a un alto grado de integración, aunque ahora ya vemos un poquito, tiene sus fallos, pero hay un alto grado de integración. Nuestro sistema está todavía, de alguna manera, en una etapa intermedia, lo que significa de que en algún momento vamos a llegar a ello. Pero aquí hay un aspecto importante, don Lucho, y ve usted, los marcos normativos son estructuras que contienen una serie de aspectos que podrían ser incluidos en todo el cuerpo legal de nuestros países, porque son aprobados por todos los países, ¿no? Entonces, cuando sale un marco normativo es aprobado por la comunidad. Que tiene competencias sobre todos los países miembros. Y es muy recurrente, por ejemplo, uno de ellos, que es concretamente, la lucha contra la violencia en todas sus formas, contra la mujer y su entorno familiar. Tenemos la salvaguarda de patrimonio cultural, sobre el cambio climático. Tenemos también, naturalmente, un marco normativo sobre movilidad humana. Después hay uno que es importante y a nosotros nos es sumamente sensible: prevención, reparación de daños ambientales. Creo que hay un grave problema recurrente en el Oriente con el oleoducto, ¿no? Y ahí hay recomendaciones muy específicas, muy bien trabajadas por los países de la región, así como también la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aportar y cómo enriquecer a nuestra estructura legal. ¿Cuánto se ha caminado, perdona solamente para terminar esto, cuánto se ha caminado en algunos temas de interés común, como es la validación de los títulos, ahora la validación del seguro social? Sí, la tarjeta única, no de jubilación, es importante también, porque hay ciudadanos que trabajan, por ejemplo, 3 años en Chile, 2 años en Colombia, 1 en Bolivia, en fin, retornan a su país y pierden esa cotización. Entonces estamos trabajando ello, es parte de la integración, asimismo también como la homologación de títulos. Eso es un poco pesado el tema, porque pasa por la acreditación también de nuestro sistema, ¿no? En las universidades. Entonces, pero hay que ir trabajando, estamos en eso, se tiende a ello. De manera más allá de, lo que usted acaba de reseñar respecto a las labores o la agenda que tiene prácticamente el Parlamento Andino, pero aquí hay algo que no me cuadra todavía de hace bastante tiempo, ¿no? Que es que mientras se va casi desinflando, va muriendo lentamente, ¿no? La CAN, porque la verdad hay que decirlo con toda claridad, la CAN está muriendo lentamente, la Comunidad Andina de Naciones. Usted recordará en su época cuando hablar del Acuerdo de Cartagena era hablar de grandes proyectos. En sus inicios, ¿no? El Acuerdo de Cartagena. Nosotros como reporteros casi todo el día andábamos detrás de las conferencias, ¿no? Porque el Acuerdo de Cartagena era pues el tema. Sin embargo, se ha desnaturalizado la CAN. Ecuador tiene una política económica arancelaria propia, no se encaja con el Perú. Muchos empresarios han tenido que viajar a Ecuador para poner sus fábricas porque no les conviene tener que pagar muchos arancel, otros, todo un zafarrancho. Entonces, ¿qué hace el Parlamento Andino cuando ve que la CAN, que es la matriz, el origen de la integración andina,
empieza como a extinguirse. A ver, veo que conoce usted bien el tema. En efecto, hay esa problemática, pero no podemos patear el tablero. Esto es un proceso. En un mundo globalizado, lo que ocurre en China, pues ocurre, nos repercute acá. Le cuento algo muy breve. Hemos tenido en Uruguay una plenaria, ¿no?, en septiembre, y hemos participado en el Eurolat, que no es sino una reunión donde tenemos una plenaria, donde participa el Parlamento Andino, el Parlamento del Centro, Mercosur, está el Parlamento Europeo, y los europeos, por ejemplo, han planteado, tienen una propuesta que verdaderamente nos afecta. Ellos no consideran a China, por ejemplo, un país de libre mercado, y tienen algunas razones o sustento para señalar ello. Una de ellas es de que ellos no respetan, por ejemplo, la autoridad, o sea, el derecho intelectual, la propiedad intelectual, ¿no? Ellos tienen una moneda subvaluada, lo que los hace más competitivos en sus exportaciones, y eso daña a los países del primer mundo y en general a todos. Pero la decisión que pueda tomar el Parlamento Europeo respecto de China nos afecta a nosotros tremendamente, porque la canasta exportadora, principalmente del Perú, 52 de cada 100 dólares son de minería, y más de la mitad de esos minerales lo vendemos a China. Entonces ahí tenemos voz y voto. De manera que tampoco hay que soslayar la participación del Parlamento Andino, ni del Sistema Andino de Integración o la CAN, en la medida de las coyunturas. Hay que verlo en la perspectiva. Los países hoy en día tienden a nuclearse, a agruparse. Tenemos ahora la TTP, la Alianza del Pacífico, que es la octava economía del planeta. Entonces, y estamos en el Pacífico, que miramos al sudeste asiático. La mirada ya no se va al Atlántico, sino al sudeste asiático, que mueve más del 51% del PBI mundial. De verdad que son situaciones de coyuntura, hay que pasarlas, hay que superarlas, y en el mediano y largo plazo yo veo una América Latina fortalecida, unida, y no como ahora hay estos problemas, que muy bien lo dice don Alberto, pero estamos trabajando en ello. Claro. Viendo así, simplemente tal parece que los organismos multilaterales que tienen algunos años están casi en el ocaso, ¿no? La Comunidad Andina, el Mercosur, en fin, que no están caminando y están dando paso a otros organismos nuevos, que sí están por la Alianza del Pacífico, claro. Uno de ellos, para mencionar, que inclusive está viendo ya algunos observadores, está recibiendo algunos observadores, y el propio Brasil, que era opuesto totalmente, ahora está como observador, quiere participar. Entonces, ahí yo creo que también podrían ustedes trabajar muy bien, ¿ya? Promocionar también, si se quiere, utilizando otros términos, vender la posibilidad de que hagan más fuerza, ¿no? Su precisión, don Lucho, es importante, porque recojo algo de lo que decía don Alberto, en el sentido de que, por ejemplo, Ecuador tiene ciertas características en materia arancelaria. Es verdad, las tiene. Ecuador es parte del Parlamento Andino, pero también hay que entender de que cada país es autónomo en su manejo, ¿no es verdad? Y responde a intereses muy particulares, y eso es, quién sabe, lo más importante. Ecuador Bolivia tampoco han dejado de ser economías relativas. Usted ha dicho los dos países, Ecuador y Bolivia, tienen economías un poquito, no diré apartadas, pero sí diferentes al resto de los países que pertenecen al Parlamento Andino. Pero eso es la razón de coyuntura, porque vemos de que tiene un gobierno, por decirlo de algún modo, centro-izquierda, los otros más de centro-derecha, y es natural que haya ciertas diferencias, lo que no significa que haya una separación o una simetría. Chile se retiró, y Chile ha vuelto a ingresar. Pero los países andinos tienen digamos, situaciones parecidas. Sociales, económicas. Exactamente. Y ve usted... No tanto así que se buscaba el famoso mercado común y todo lo demás, porque habían cosas parecidas. Y lo confirma don Alberto, Argentina, que es miembro observador, probablemente, lo más probable es que sea miembro del Parlamento Andino en un momento. Y además hay un aspecto sumamente importante, que el narcotráfico es un problema transversal a las sociedades, no solamente de la región, sino... Y la corrupción. Y claro, ese es el gestor, promotor de la corrupción, y por tanto de los problemas sociales, etcétera. Es decir, es el simiente. Hay 3 países
que son miembros del Parlamento andino, que producen el 100% de la coca: Perú, Colombia y Bolivia. Entonces, la idea es que a través de estos marcos normativos nosotros armonicemos la legislación en esa materia. Un problema común, deberían haber leyes similares. Ahí tienen un importante desafío. Ahí estamos trabajando mucho. Ahora que hemos estado en Cartagena, en Bahía Málaga, en la mitad del Pacífico colombiano, tuvimos una reunión descentralizada, precisamente una base naval, atendiendo justamente y viendo los problemas de interdicción que hay allí. De manera que hay un trabajo muy activo, y gracias a ustedes, a este espacio importante y sobre todo una radio tan prestigiosa, me permiten hacer conocer el trabajo del Parlamento. Muy bien, parlamentario Mario Zúñiga Martínez, miembro del Parlamento, integrante de Fuerza Popular. Muchas gracias por explicarnos en detalle, y para los ciudadanos que todavía no creen mucho en el Parlamento andino, por lo menos para que tengan una información, ¿no es cierto?, de primera mano. Muchas gracias. Yo quedo muy agradecido, don Alberto, don Lucho, por esta amable entrevista, y estoy a la orden siempre cuando ustedes me puedan invitar. Perfecto. Muchísimas gracias. Hay que recordar que la sede del Parlamento andino está en Bogotá, ¿no? La sede permanente es en Bogotá. Y sesionamos una vez al mes la última semana. Correcto, muy bien. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Sí, 7:57, amigos.